Buenos días a todos, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos con la presencia de cada uno de ustedes en este tiempo de la Escuela Dominical, en esta iglesia hispana de Coral Reef Baptist Church. Bueno, continuamos con el libro de Daniel, testimonio, fidelidad y revelación. Esta es la parte número 2. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Humillados te pedimos perdón por todos nuestros pecados, glorificamos y magnificamos tu nombre y prepáranos de mente y corazón para recibir la enseñanza de tu palabra. Sé con aquellos que están en camino, apresura sus pasos y con todos aquellos que nos pueden ver a través de la internet. Todo lo ponemos en tus manos. Gracias por tu misericordia, por tu amor y por tu cuidado. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, continuamos con el libro de Daniel. Esta es la parte número 2. Y Daniel es al Antiguo Testamento lo que es Apocalipsis al Nuevo Testamento. No podemos entender Apocalipsis si no estudiamos Daniel. Y no podemos entender Daniel si no conocemos Apocalipsis. Tan sencillo como eso, porque la revelación dada al apóstol Juan fue la revelación que no le fue permitida decir a Daniel, y hubo cosas que fueron reveladas a Juan que no le fueron reveladas a Daniel, aunque Daniel profetizó hasta el reino eterno de Dios. Pero también lo que la gente olvida es que el libro de Daniel es testimonio, fidelidad y revelación. En esta mañana vamos a hablar del testimonio y fidelidad de Daniel, que es el primer capítulo que vamos a ver hoy. Bueno, el otro es que no podemos entender a plenitud el uno sin el otro, que fue lo que dijimos, perdón que lo haya repetido. Ahora, proféticamente Daniel trata del tiempo de los gentiles. Y vamos a ver este pasaje, se los voy a decir de memoria, no lo tienen que buscar. En Lucas 21-24 se habla de ese periodo, dice que Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. En estos momentos todavía Jerusalén está siendo hollada, está siendo odiada, está siendo amenazada. Pero ese tiempo va a terminar precisamente con la segunda venida de Cristo. Comenzó con Nabucodonosor en el año 606, cuando invadió allí a Jerusalén y los llevó cautivos, y terminará cuando Cristo vuelva a la tierra para juzgar a las naciones y establecer su reino. Y ese reino que habla es el reino milenial, no es el reino eterno. Ahora, el libro de Daniel prueba que hay un Dios en los cielos. ¿Por qué? Porque el futuro para Dios es como un presente. O sea, para Dios no existe el pasado, no existe el futuro. Para Dios es un eterno presente. O sea, el pasado lo conoce, el presente ni se diga, y el futuro también. O sea, todo Dios lo conoce, porque las profecías fueron dadas con tanta precisión. ¿Por qué? Porque Dios es omnisapiente. Eso lo hemos explicado ya. Ahora, el libro de Daniel prueba que hay un Dios en los cielos, y este texto es muy claro, y que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres. O sea, nada acontece que no esté de acuerdo con el plan eterno de Dios. Daniel aclara que el Dios Todopoderoso es soberano, o sea, Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere, y no hay quien pueda discutir con Él. Y en los asuntos del mundo, la historia es su historia. O sea, nosotros, para poder conocer la historia, tiene que haber pasado. Por ejemplo, queremos conocer la historia de países, bueno, es que ya pasó, pero la historia futura no la sabemos. Hay algunos que se la imaginan, pero no es preciso y casi siempre se equivocan. Ahora, Dios conoce la historia antes que suceda. Y acuérdense que dijimos al principio que profecía es historia dicha por adelantado. Ahora, lo que la gente del mundo no entiende es que Dios la da con lujo de detalles. O sea, no es que habla en sentido genérico, que esto puede ser así, puede pasar de una forma, no. Dios relata el futuro de una forma bien detallada, o sea, no se equivoca, no hay un cambio, ocurre tal como él dice, y eso lo revela Daniel. Y también, claro, el libro de Apocalipsis y el libro de otros profetas, pero sobre todo Daniel y Apocalipsis es lo que hablan más claramente acerca del futuro. En la primera parte, Daniel interpreta los sueños de otros, es lo que vamos a ver en el estudio, y en la segunda parte recibe visiones respecto al futuro de su pueblo. Así está dividido Daniel. Recibe las visiones de otro y después él recibe visiones respecto al futuro de su pueblo. Acuérdense que Daniel era judío y fue llevado cautivo a Babilonia. Vamos a ver todo lo que tuvo que pasar, porque a veces no entendemos que
las aflicciones que pasamos ahora, ya otros la pasaron antes y de una forma extraordinaria y muy abundante. Y por eso el libro de Daniel tiene que servir para nosotros de testimonio y fidelidad. Si usted cree que usted ha pasado oposición, si usted y yo no se nos ocurre creer que hemos pasado prueba, usted no sabe todas las pruebas que pasaron los profetas, que pasaron los hombres de Dios, que pasaron los patriarcas, que pasó Daniel. Fueron pruebas indescriptibles. Quizás nosotros nos acerquemos un poco, pero no vamos a llegar a ellas, muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque fueron tiempos muy difíciles, pero Dios demostró que estaba con sus hijos. Y vamos a ver eso en el libro de Daniel. Y se mantuvo fiel, o sea, no flaqueó, no cambió su posición. Daniel tenía 80 años cuando le echaron al foso de los leones. Algunos creen que Daniel era un jovencito. No. Daniel no era ningún jovencito cuando fue echado al foso de los leones. Ya habían pasado muchos años en Babilonia. Y acuérdense que él fue echado en el foso de los leones cuando Darío estaba ya en el imperio medo-persa, que Darío era amigo de él, pero fue por un engaño de los enemigos de Daniel que le echaron al foso de los leones. Pero tenía 80 años. ¿Usted se imagina con 80 años, mi edad, echado a un foso de leones? O sea, no era fácil. Y aquellos leones, lo hemos dicho muchas veces, eso es lo que se practicaba en el Imperio Romano. Los leones, cuando le echaban, por ejemplo, los cristianos o echaban los que ellos querían allí para divertirse en el circo romano, pues eran leones gigantescos, pero lo dejaban varios días sin comer. Cuenta la historia secular que los que echaban los cristianos no llegaban al suelo vivo, los despedazaban en el aire, porque estaban con mucha hambre. Y entonces eso era la diversión de los romanos en el circo romano. Por eso es que esa foto que la gente pues la visita cuando van a Italia, el Coliseo de Roma, hermano, ahí mataban a los cristianos. Yo les he dicho muchas veces, yo si fuera algún día, que ya lo dudo, yo ahí no me tiro ni foto ni paso por ahí, no me interesa. Porque, ¿qué voy a recordar? La forma en que se sacrificaron a millones y a miles y a cientos de miles de creyentes. No lo voy a hacer. Por eso era la diversión. O sea que, y no echaban a una persona anciana, echaban familias con sus hijos, la mujer, el esposo, quizás el abuelo, los hijos pequeños o grandes, no importa. Y todo eso se los comían y en un momento los mataban, dejaban a los leones allí. Ahora, el libro de Daniel aparecen 58 profecías distintas. Aunque el libro de Daniel es un libro completamente profético, hay 58 profecías que se detallan muy específicamente, que las vamos a ver durante este estudio. Están incluidas en 162 versículos del total de 357. O sea, que el 45% del libro de Daniel es estrictamente profético, aunque todo el libro es profético, pero tiene profecías muy específicas. Y déjenme decirles, se cumplieron tan al pie de la letra, ya lo dije antes, que la gente creyó que Daniel escribió el libro después que pasaron las cosas. No fue así. Y entonces, los que interpretan eso, porque tristemente son llamados teólogos o llamados cristianos, no se dan cuenta que Dios conoce el futuro en todos sus detalles. Por ejemplo, estamos en el año 2026. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué va a suceder en el 2036? Usted no lo sabe ni yo tampoco, pero Dios lo sabe al detalle. Saben los hombres que van a existir, saben los gobiernos que van a existir, saben los presidentes, saben sus nombres, saben sus apellidos, saben con quién está casado, saben qué leyes se van a implantar, saben las injusticias que se van a cometer, pero con lujo de detalles, porque Dios conoce el futuro. Así fue el libro de Daniel. Por eso muchos creyeron que Daniel no existió, pero sin embargo Cristo lo reconoció y Ezequiel también, y se cita en el libro de Hebreos como uno de los héroes de la fe. Ahora, Daniel, su fecha escrita fue en el siglo VI a.C., cuando invadió Nabucodonosor allí Israel, y tiene una verdad clave. Dios reina soberanamente. O sea, todo está gobernado por Dios. Dios es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que eso también está atribuido a Jesucristo, porque Jesucristo es el Dios encarnado. Pero la fecha del libro es en el siglo VI a.C., y el autor, por supuesto, que fue Daniel. Época histórica, la cautividad de Babilonia, y el versículo clave es Daniel 2:21. Miren, voy a darles una sugerencia. Cuando usted vaya a estudiar un libro, cualquiera que sea de la Biblia, usted tiene que ponerse en el contexto, buscar los versículos clave, porque si no, no va a entender el libro.
Ahora, aparte de eso, lo primero que hay que hacer es encomendarse a Dios, que el Espíritu Santo nos dirija, porque si no, lo que vamos a decir son cosas que no vienen de acuerdo a la Biblia. Cuando yo he preparado esos estudios, que esos estudios llevan mucho tiempo y los he presentado no solamente aquí en Estados Unidos, sino en México y en Santo Domingo, que estuve 2 veces en cada uno con campaña, me llevó mucho tiempo, pero dependía mucho de Dios. Usted puede leer un comentario bíblico, usted puede leer esto, pero Dios le va a revelar lo que usted quiere que diga. Ahora bien, lo que no podemos hacer es violar el texto bíblico. No importa lo que un comentarista me diga, si viola el texto bíblico, yo no lo escucho. Y voy a decirle ahora que hablo del texto bíblico, hay que tener mucho cuidado ahora. Hay versiones de la Biblia que están tergiversadas deliberadamente con interpretaciones humanas. Hay versiones bíblicas que le han quitado versículos, hay que tener mucho cuidado. Y gracias a Dios que hay hombres de Dios, pastores de Dios que se están encargando de eso. La versión Reina Valera del 60 es una buena versión en español. Y la versión que usa MacArthur en su Biblia, MacArthur está en la presencia del Señor, es también paralela, es en inglés paralela a la de Reina de la Valera del 60. Pero ya hay versiones tristemente que están tergiversadas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Usted no puede leer cualquier versión. Porque, no, pero esto dice sí, pero es que eso es una interpretación, no está conforme al texto original. El texto original no puede ser cambiado. Y cuando enseñamos la Biblia, la palabra de Dios no puede ser cambiada, no puede ser modificada. Tenemos que enseñarla tal como ella es. Y este es el texto que aparece allí. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría y la ciencia a los entendidos. O sea, Dios es el que gobierna todo, el que hace todo conforme a un plan eterno. Pero acuérdense de eso, Dios es bueno, como dice el Salmo 136, para siempre su misericordia, y desea que todas las personas puedan conocer a Dios a través de Cristo, en este caso, después que vino el Mesías, y que la gente pueda entender que lo que Dios dice es veraz, que Dios no lo va a cambiar, Dios no lo va a modificar, Dios no lo va a alterar. La palabra de Dios no la podemos modificar de ninguna forma. Hoy vamos a comenzar en el mensaje de por la mañana, vamos a hablar de la epístola a los romanos. Allá hay textos que quizás usted no pueda estar de acuerdo, pero eso es lo que dice la Biblia, yo no puedo cambiar eso. Y déjenme decirle, la versión Reina Valera del 60 está respetando los textos originales, no se basa en interpretaciones de llamados hombres que pertenecen a instituciones bíblicas que tristemente pues están haciendo algo muy malo. Están dando su interpretación, no están respetando el texto original. Y le digo todo esto, hermano, porque revise, lo vamos a encontrar en YouTube, búsquelo y usted va a ver lo que están haciendo. Y hay muchos pastores fieles que se están dedicando a aclarar esto para que la gente no sea confundida. Bien, vamos a ver Daniel capítulo 1. Este Daniel capítulo 1 es el que habla de testimonio y la fidelidad de Daniel. El capítulo 1. Y también vamos a ver los 3 jóvenes que no adoraron la imagen cuando Daniel fue echado a foso de leones. Entonces demuestra fidelidad y testimonio. Y cuando lleguemos al capítulo 2 junto con el capítulo 7, esto tiene que ver con profecía completamente. Pero Daniel no solamente habla de profecía, sino también de testimonio y de fidelidad que nos... Vamos a ver una prueba difícil. Está en el capítulo 1, versículos 1 al 7. Y hermano, cuando usted lea la Biblia, cuando yo leo la Biblia, yo me trato de poner en la situación, o sea, de entrar en el contexto de donde fue desarrollado esto. Y vamos a ver qué fue lo que pasó con Daniel y con los jóvenes que fueron llevados a Babilonia. Imagínense a 4 muchachos hebreos adolescentes que fueron llevados, arrebatados de sus hogares y de sus cómodos hogares, llevados a Jerusalén y a la distante Babilonia. Acuérdense que el rey de Babilonia estuvo en un asedio a la ciudad de Jerusalén por mucho tiempo, hasta que ya no pudieron, se rindieron. Y acuérdense que vamos a ver que el profeta Jeremías profetizó de ellos y profetizaron a Jeremías de traidor. Pero esa era él le dijo, oye, el que haga caso a lo que vino en la profecía, que se vaya cautivo, porque los demás van a perecer y los que no quisieron irse perecieron. Pero entre esos fueron cautivos, vamos a ver Daniel y sus 3 amigos, que fueron un ejemplo. Pero a veces el predicar la palabra nos cuesta un costo. A Jeremías le costó el que lo tildaran de traidor. Ahora, puesto que todos eran príncipes, o sea, porque vamos a ver que los imperios se llevaban lo mejor de las ciudades que ellos conquistaban. No se llevaban
a cualquiera. No se llevaba a una persona que no sabía, por ejemplo, ni leer ni escribir, o que simplemente, no, se llevaban a personas ilustres, las personas quizás que estaban más cerca en los reinados, y esa era la gente. Entonces, esos eran los 4 jóvenes que estaban allí dentro del palacio. O sea, eran jóvenes que eran distinguidos y que tenían un conocimiento tremendo del Dios verdadero. Quizás no estaban acostumbrados a esta clase de trato, o sea, salirse allí fuera de su pueblo, fuera de su nación, fuera de su costumbre. Y entonces dice que es demasiado grave cuando los jóvenes deben sufrir por los pecados de los padres. A veces sucede eso, ¿sabe? A veces, claro, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre el pecado de los hijos, pero a veces las malas decisiones de los padres tienen consecuencias sobre los hijos, tienen que sufrir cosas que quizás no debieran, aunque el pecado del padre es el que va a pagar por el pecado del padre y el hijo va a pagar por el pecado suyo. Así que ellos fueron llevados cautivos, quizás sus padres se quedaron allá en Jerusalén, y acuérdense que Jerusalén en ese momento fue destruida completamente y fue quemado el templo, que es el templo que ahora se va a reconstruir. Todos coinciden, y yo creo también en el tiempo del anticristo, pero en ese tiempo fue quemado el segundo templo, hasta el día de hoy. Lo quemaron completo y se llevaron todas aquellas vasijas de oro. ¿Se acuerdan que después Belsasar, lo vamos a ver, las usó y Dios hizo su juicio? Pero los que se quedaron murieron. Pero entonces Daniel pues hizo caso a Jeremías, porque Jeremías, ¿quién era? Un profeta de Dios. Pero lo que estaba diciendo era contraproducente. No, dejen que Nabucodonosor haga su trabajo y los lleve cautivos. Imagínense decir eso. Pero eso era lo que Dios le había comunicado, porque Dios tenía un plan. Y fíjense qué plan, que le reveló a Daniel todo el futuro, y Dios guardó a Daniel. Ahora, los judíos rehusaron arrepentirse y obedecer al Señor, de modo que, como Jeremías advirtió, el ejército babilónico pues vino durante el año 606 al 586, durante todo ese periodo los tuvo ahí asediados y conquistó la tierra. Conquistó la tierra, pero no se limitó a conquistar la tierra. Destruyó todo aquello, o sea, no quedó nada. Ese era Y acuérdense que estos juicios que decían los profetas eran por el pecado de Israel. ¿Por qué? Porque Israel se había desobedecido, no estaba obedeciendo la ley de Dios, habían adorado dioses paganos, y siempre el juicio venía. Todos esos cautiverios que tuvo el pueblo de Israel, tanto comenzando por Asiria, después Egipto, Babilonia, los griegos, el medo-persa, los griegos, los romanos, eran por su pecado. Dios nunca dejó de disciplinar a su pueblo. Y dice un texto, allí creo que está en Hebreo, en el Nuevo Testamento, que el padre que ama a su hijo disciplina. Eso fue lo que hizo Dios con su pueblo, que lo quería que su pueblo volviera al camino. Pero en este caso les costó mucho la vida. ¿Por qué? Porque no hicieron caso. Fíjense que a Jeremías, por predicar esto que era bien fuerte, fue desterrado y sufrió lo que se llama ostracismo, o sea, sin comunicación con nadie, solitario, en una prisión, sin tener contacto con nadie. Eso fue lo que le costó, por predicar la palabra de Dios. Y lo que dijo Jeremías se cumplió a pie de la letra, o sea, no faltó nada, pero estaba dentro del plan eterno de Dios. Era su costumbre llevarse a los mejores jóvenes a Babilonia para prepararlos en las cortes del rey. Eso era lo que hacían, en este caso el imperio babilónico, pero todos los imperios. Y una prueba difícil les esperaba. El rey quería obligarlos a que se conformaran a las costumbres de Babilonia. O sea, vamos a ver que el imperio babilónico no quería simplemente que ellos sirvieran en Babilonia, sino que perdieran todo conocimiento de su pueblo. Voy a poner esto en contexto, o que viene a colación. Estudie cuando los israelitas estuvieron cautivos en Asiria. ¿Qué hicieron? Las ciudades de Israel las llenaron de los asirios. Y cogieron a los hebreos y los metieron en la tierra de los asirios, o sea, los hebreos en los asirios y los asirios en los hebreos, para tratar de desaparecer a su pueblo. ¿Sabe qué pasó? Que los leones se comieron a aquellos asirios que metieron en la tierra de Israel, porque esa era la tierra que Dios había dado a su pueblo. Pero ¿qué quería el imperio asirio en ese tiempo? Desaparecer por completo la identidad de Israel con el Dios verdadero. Entonces era la costumbre esta de Babilonia. No le interesaba poner a trabajar a buenos judíos, ese no era el interés. Lo que le interesaba quería que estos judíos llegaran a ser babilonios, que se olvidaran por completo
de quiénes eran, de quién era su Dios, de cuáles eran sus costumbres, de que Dios les había dado su tierra, de que Abraham había sido llamado, de que los patriarcas eran Abraham, Isaac y Jacob, de Moisés, de todo, que se olvidaran de todo. Eso es lo que querían. O sea, no era que fueran buenos judíos trabajando, que llegaran a ser Babilonia. Ahora, aplicándolo a nosotros, los cristianos de hoy en día también enfrentamos la misma prueba. ¿Por qué? Porque el mundo quiere que le sirvamos a él, que nos acostumbremos a lo que él dice, y Satanás quiere que nos conformemos a este mundo. ¿Qué dice Romanos 12:1-2? No os conforméis a estos siglos, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento y comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. ¿Qué es lo que quiere el mundo? Que nosotros vivamos igual que él. El creyente no puede vivir igual que el mundo de ninguna manera si es verdadero creyente. ¿Por qué? Porque el mundo está opuesto a Dios. Es más, Cristo lo dijo, nosotros no somos del mundo, yo no soy del mundo, ustedes no son del mundo y por eso el mundo los aborrece. Entonces, eso es lo que querían hacer con Daniel y sus amigos. No era que fueran buenos judíos trabajando, que se convirtieran en babilonios. Y vamos a ver cómo Daniel y sus 3 amigos fueron un ejemplo de testimonio y de fidelidad. Por eso es que ese libro de Daniel podemos estudiarlo muchas veces porque aprendemos mucho la fidelidad de hombres que estuvieron dispuestos a perder su vida antes que negar a su Dios. Y entonces esto es triste, pero demasiados cristianos ceden ante el mundo, en este mundo en que vivimos, y pierden su poder, su gozo y su testimonio. O sea, a veces se recibe tanta presión del mundo que a veces muchos se apartan. Siempre digo esto, hay un remanente que siempre va a estar. Acuérdense, tenga esto en mente, porque así vamos a entender muchas cosas de la Biblia. Acuérdense que somos y seremos siempre la manada pequeña aquí en la tierra. En el reino eterno vamos a ser una gran multitud junto con los ángeles. La manada pequeña ha existido a través de todos los siglos, desde que Dios llamó a Abraham, desde que Dios llamó a Abraham y después a Moisés y escogió al pueblo de Israel, y de ahí vino el Mesías. Somos la manada pequeña. Entonces, pues hay muchos que son presionados por el mundo y entonces pues pierden su poder. Ahora vamos a ver todo lo que quisieron hacer con Daniel y con sus amigos, y vamos a ver que esto no influyó. Un nuevo hogar, ¿verdad? Ya lo sacaron de su tierra y le trajeron a un nuevo hogar, al de Babilonia, para tratar de cambiarlo completamente. Ya no les rodeaban las cosas de Dios como Jerusalén, ni tampoco tenían, tenían los maestros o la influencia de padres y de maestros piadosos cuando les enseñaban. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando algunos cristianos son salidos del contexto de la vida cristiana de sus padres y llegan a un país donde hay completa oposición, ¿qué pasa? Si no han tenido una verdadera fe, pues flaquean y se apartan. Yo esto lo he dicho otras veces, hermano, pero es que viene a colación. Y yo sé que muchos, quizás algunos de ustedes pasaron por esto. Pero cuando yo me entregué al Señor, yo me entregué al principio de la revolución comunista atea y malvada de Cuba. Y tuve mucha oposición y perdí muchos amigos y tuve oposición de familiares, de amigos y de las autoridades. Pero hubo un grupo junto conmigo, un remanente fiel que no flaqueó. Muchos se fueron de la iglesia por miedo. Cuando empezaron a amenazar, te vamos a sacar del trabajo, te vamos a perder preso, esto, lo otro. Pero yo me mantuve fiel. Bueno, eso fue lo que hizo Daniel y sus amigos. No se dejaron amedrentar, no se dejaron influenciar por el poder de Babilonia, que era grande. Del hogar, los fueron separados del hogar, y entonces cuando son separados del hogar se gozan de la oportunidad de bajar la guardia y darse la vida. Quizás algún creyente, algún joven se va a estudiar a otros países, y entonces como ya nadie lo ve, no lo ven los padres, no lo ve el pastor, y entonces pues son influenciados por las costumbres paganas. Eso fue lo que pasó a Daniel. Salió del hogar de sus padres, no tenía los maestros que le enseñaban la Biblia, la Torá en aquel tiempo, en la sinagoga, y entonces fueron llevados a Babilonia, un país completamente diferente, con muchos dioses diferentes. Y entonces querían transformarlo. Pero no fue así con Daniel y sus amigos. O sea, se mantuvieron fieles frente a toda oposición. Acuérdense. Y por eso es que yo digo esto, para poder entender el libro de Daniel. Acuérdense, pónganse en situación. Daniel y sus amigos fueron llevados lejos de sus padres, de sus maestros, de su nación, de sus costumbres, de la enseñanza de la Biblia, a un país completamente pagano, donde todo era completamente opuesto. Pero no se contaminaron. Acuérdense lo que dijo Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse y lo hizo, claro.
con el poder de Dios, y nosotros hoy tenemos que hacerlo también. Ahora, un nuevo conocimiento, un nuevo hogar, un nuevo conocimiento. La antigua sabiduría judía debía descartarse a partir de ahora. O sea, todo lo que habían aprendido allá en Israel, ellos querían que se descartara. Ahora le iban a enseñar la sabiduría babilónica, que era una sabiduría pagana, diabólica y completamente llena de dioses falsos. Así que le cambiaron el hogar y entonces también le enseñaron un nuevo conocimiento. Debía ser la sabiduría del mundo, no la de Babilonia, o sea, no la sabiduría de Dios. Y eso es lo que el mundo quiere hoy. ¿Qué se enseña en las escuelas? Que no hay Dios, que no hay que temer a Dios, que tú puedes ser lo que tú quieres. Tú eres un hombre y quieres ser una mujer, pues sea una mujer. Tú eres una mujer y quieres ser un hombre. Haz lo que tú quieras, piensa lo que tú quieras, tienes la libertad para hacerlo. Pero hermano, eso no es lo que enseña la Biblia. Entonces estamos viviendo en un mundo completamente adverso a lo que creemos. Así fue con Daniel. Ese es el testimonio y fidelidad que tenemos de Daniel en nosotros. Tenemos que ser fieles, porque el mundo nunca nos va a aceptar. Nunca nos va a aceptar. ¿Saben por qué? Porque el mundo está opuesto a Dios. Está opuesto a su palabra, a los principios bíblicos. No hay principios bíblicos en ningún país, con algunas excepciones. Estados Unidos todavía, gracias a Dios, tenemos hombres que todavía respetan la Biblia, pero aquí en Estados Unidos hay mucha gente que se opone a las enseñanzas bíblicas también. Así que imagínense en otros países. Pero tiene que haber un remanente fiel, siempre lo va a haber, por la misericordia y el poder de Dios. Y tenían que aprender la sabiduría y el lenguaje de sus castores. O sea, debían olvidarse del hebreo, que no lo olvidaron, pero tenían que aprender el idioma caldeo, que era el que se hablaba allí en Babilonia, que también ese idioma caldeo se hablaba después en el imperio medo-persa. El rey esperaba que este lavado de cerebro haría de ellos mejores siervos. Era como un lavado de cerebro. Bueno, yo me recuerdo que a mí muchas veces se me dijo, oye, me decían algunos para intimidarme, acuérdense que esto aquí es un proceso, fue ya por el año 62 en Cuba, y va a llegar el momento en que te van a hacer entender que Dios dentro de poco ya no se va a mencionar en Cuba. A mí me lo dijeron muchas veces y me amenazaron. Y pasé el servicio militar siendo creyente. Y fui amenazado y fui intimidado, pero gracias a Dios, no porque yo sea bueno ni porque yo sea mejor. Yo y otros creyentes también fuimos fieles a Dios y Dios nos guardó, nos protegió. Y aquí estoy, punto. Pero como yo hubo muchos, gracias a Dios, y hubo pastores presos que no negaron su fe. Pero los babilonios querían que le iban a lavar el cerebro, iban a cambiar el hogar, le cambiaron el idioma. Vamos a ver que le querían cambiar las dietas. Y sin embargo ellos permanecieron fieles. El pueblo de Dios a menudo tiene que estudiar cosas que no concuerdan con la palabra de Dios. Yo lo tuve que hacer en Cuba. Pero como Daniel y sus amigos debemos actuar lo mejor posible para no abandonar nuestra fe. Yo me recuerdo, cuando yo estudiaba en Cuba, pues se daba materialismo. Y entonces yo siempre di mi testimonio. Y yo, claro, yo respondía a las preguntas que ellos decían. Y yo le decía al profesor, yo respondo esa pregunta para poder aprobar el examen. Pero usted sabe que yo no creo eso. Yo creo todo lo opuesto. Yo creo que Dios es el creador de todas las cosas. No como ustedes dicen que venimos de la evolución o del mono o de una explosión, de lo que ustedes digan. ¿Y saben qué? Adquirí que me respetaran porque nunca tuve miedo de decirlo. Yo estuve en la Universidad de Santa Clara empezando ciencias comerciales. Tuve breve tiempo porque me sacaron. Además que tuve 3 meses. Por eso mismo, porque empecé a discutir. Y yo no me voy a quedar callado. Y se comentó todo eso en toda la universidad, en otras especialidades. Porque nadie se había atrevido a enfrentarse a los maestros. Yo sí le dije, no, yo soy cristiano. Usted dirá eso, pero la Biblia no dice eso. Y yo creo lo que Dios dice, no lo que usted dice. Así mismo se lo dije yo. Y claro, después al final, pues, no duré mucho. Claro, Dios tenía un propósito porque yo también decidí, pues, dedicarme a la predicación del evangelio. Pero estos nuevos jóvenes, pues, decidieron no contaminar. Ahora, nuevas dietas. Así que era un nuevo hogar. Entonces, una nueva enseñanza. Y entonces ahora en unas nuevas dietas. Acuérdense que ellos tenían sus dietas. Durante los siguientes 3 años se suponía que los 4 jóvenes debían comer de la dieta del rey. Pero ¿qué pasaba? Que esa dieta del rey, por supuesto, estaba contraria a las leyes dietéticas de los judíos. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiso que su pueblo, Israel, fuera diferente a las demás naciones. No por otra cosa. Por eso es que Cristo vino a cumplir la ley, porque eso estaba dentro de la ley. O sea, no podían comer cosas que comieran los demás porque eran sacrificados a sus ídolos. Y entonces allí ellos querían que comiera de esa comida, pero como dice aquí ahora, pues sin duda el alimento se ofrecía a los ídolos de la tierra y para los jóvenes judíos comerlo, pues sería una blasfemia. O sea, fíjense toda la presión.
Le cambiaron el hogar, le cambiaron el idioma, le cambiaron las dietas. O sea, era una presión extrema. Pero hermano, no es eso lo que está pasando hoy en el mundo. No es eso lo que ha pasado a través de la historia con los creyentes, sí. Por eso cuando usted lee el libro de Daniel, hay gente que dice, no, yo el libro de Daniel no, a mí no me gusta la profecía. No, pero es que el libro de Daniel no solamente habla de profecía, habla de testimonio, de fidelidad, de servir a Dios, de aprobar primero a Dios, de estar dispuesto a pagar su vida por ser fiel a Dios. Eso es lo que enseña el libro de Daniel, entre muchas cosas más. Y claro, es un libro también profético. Ahora, nuevos nombres. Fíjense todo lo que hicieron. O sea, lo quieren borrar completo. Le cambiaron el hogar, le cambiaron la enseñanza, le cambiaron el idioma, le cambiaron las dietas, ahora también los nombres. Vamos a suponer, estoy poniendo un ejemplo ahora. No solamente yo, otro. Bueno, un cristiano en Cuba se llamaba Alfredo. Le querían poner Raúl, Fidel o Lenin. No me diga. Sí, porque lo que querían era borrar el nombre completo. No estoy diciendo, hubo algunos creyentes que se convirtieron después que llevaban ese nombre, pero bueno, o Vladimir. Pero hermano, no podemos permitir con la ayuda de Dios que el mundo influya tanto que nosotros tengamos que cambiar lo que creemos. No lo podemos cambiar si queremos ser fieles a Dios. Daniel y sus amigos no lo hicieron. Entonces ahora nuevos nombres también para que ellos se olvidaran de todo. Ahora, al mundo no le gusta reconocer el nombre de Dios y sin embargo el nombre de cada uno de estos jóvenes llevaba el nombre de Dios incluido. O sea que representaban al Dios en cual ellos creían. Daniel, ¿qué significaba? Dios es mi juez. Y fue cambiado a Belsasar. Bel protege su vida. Bel era un dios babilonio. O sea, los nombres que fueron dados a Daniel y sus tres amigos representaban dioses paganos. Porque ellos querían que se olvidara. Porque los nombres que ellos tenían que ver con el Dios único y verdadero. Cuando usted lea la Biblia, todos los nombres bíblicos, escuche bien, todos los nombres bíblicos tenían que ver con Dios. O sea, los nombres de los profetas, de los patriarcas, de los hombres que servían a Dios, incluyendo cristianos, a no ser algunos que se convirtieron como Saulo de Tarso, que se convirtió en Pablo. Pero los creyentes y los judíos buscaban tener que el nombre suyo significara algo que tuviera relación con Dios. Entonces, pues Daniel era, Dios es mi juez, el Dios único y verdadero, le fue cambiado a Belsasar, y Bel era un dios babilónico, un dios pagano. Azarías, que era el otro, Jehová es gracia, y llegó a ser Sadrach, el mandato del dios lunar. Todos esos eran dioses paganos y dioses babilónicos. O sea, le cambiaron el idioma, le cambiaron las dietas, le cambiaron las costumbres, y entonces le cambiaron los nombres. O sea, querían desaparecerlo, querían que dejaran de ser judíos para ser babilonios. Esa fue la situación que se encontró Daniel y sus tres amigos, pero permanecieron fieles. Misael, ¿quién es como Dios? Eso es lo que significaba. Llegó a ser Mesat. ¿Quién es como Ajú? Otro de los dioses paganos que tenía allí. Acuérdense que Babilonia y los países paganos tenían muchos dioses que adoraban. Y Azarías, Jehová es mi ayudador, vino a ser Abed-Nego, el siervo de Nego, otro dios pagano. Y esto querían que ellos se olvidaran. Los babilonios esperaban que estos nuevos nombres contribuirían a que los jóvenes se olvidaran de ese Dios. Ahora bien, voy a decir esto, hermano, y no se sienta mal. ¿Cómo conocemos? Decimos Daniel y Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Fíjense si esa influencia fue grande, que después entre el propio pueblo cristiano se fue olvidando los otros nombres. ¿Por qué? Porque se mencionaba mucho a Sadrach, Mesach y Abed-Nego como los amigos de Daniel. Daniel sí no se nos olvida, aunque fue cambiado a Belsasar. Pero fíjense la influencia. Inclusive habían cánticos que se cantaban a los niños, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, como fueron fieles. Cuando no fueron echados, iban a ser echados en el foso de los leones. Cuando no adoraron la imagen, fueron fieles. Pero eso es lo que quería el imperio babilonio, que se olvidaran por completamente de Dios. Recordemos que eso es lo que quiere el mundo hoy también con nosotros. No podemos olvidarnos de Dios, no podemos olvidarnos de su palabra. Está queriendo ser cambiada, modificada, adaptada. No podemos. Y poco a poco llegaran a ser cada vez más como los paganos, con quienes bebían y estudiaban. Y acuérdense que estuvieron. Ahora, si usted me dice, bueno, iban a estar allí 3 meses. O inclusive cuando el servicio militar 3 años, no, estuvieron 70 años. Cuando Daniel fue echado al foso de los leones, fue llevado aproximadamente con 16, 17 años, ya tenía 80 años. Se calcula que Daniel duró hasta los 95 años aproximadamente, tuvo 75 años siendo un fiel profeta de Dios en medio de aquel pueblo, de aquel imperio pagano.
Ahora, una prueba desafiante. Vamos a ver si vemos esto. Los babilonios pudieron cambiar el hogar de Daniel. Pudieron cambiar sus textos, pudieron cambiar el menú, pudieron cambiar el nombre, pero no pudieron cambiar su corazón. Eso no es lo que quiere hacer el mundo. O sea, cambiar nuestro corazón, que dejemos de adorar a Dios. Ahora, pudieron haber dicho, todo el mundo lo hace, pues será mejor obedecer al rey, o obedeceremos en lo exterior, pero conservaremos nuestra fe en privado. Hermano, vuelvo a repetir, no piense que yo estoy diciendo esto por yo hacerme más que ustedes, no, es que ese es mi testimonio. Cuando yo estaba en el servicio militar, yo tenía un Nuevo Testamento, claro, no lo podía exponer en público, lo tenía guardado, ellos lo sabían, o abajo de la almohada, pero yo nunca dejé ni de orar ni de leer mi Biblia. Claro, no podía leer la Biblia cuando estaba obedeciendo sus órdenes, ¿no? Pero yo nunca dejé de hacerlo, y nunca dejé de orar, ellos lo sabían. Pero ustedes saben que eso me ayudó para que me respetaran más, porque dicen, no, con este ni te metas, no hay arreglo. No sé cuántas veces me llamaron para intimidarme de que yo dejara de creer en Dios. Dije, no, yo no lo voy a hacer. Así que hagan lo que ustedes quieren. Eso fue lo que hizo Daniel y sus 3 amigos. No se dejaron intimidar. Conservaron la confianza en Dios. Y esto que viene aquí es muy importante. Se atrevieron a creer la palabra de Dios y a confiar en Él por la victoria. Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Vivimos en un mundo completamente adverso y cada día va a ser más adverso. Ahora, una prueba de 10 días era quizás fácil, que esa fue la que pidió Daniel, el eunuco le permitió que la pudieran tener. Dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos a estar en paz con él, porque él le dijo al eunuco, oye, prueba con nosotros 10 días. Y entonces él accedió. Al final de la prueba de aquellos 10 días, los 4 jóvenes estaban más saludables que los otros que comían de la comida del rey, o sea, que los demás jóvenes. Ahora, requiere fe y obediencia, sobreponerse a las tentaciones y presiones del mundo. Esos fueron los 10 días que él pidió. Pero aquí viene el triunfo divino, y ya estamos terminando con esto. Una prueba de 10 días es una cosa, pero ¿qué tal en cuanto a un curso de 3 años en la Universidad de Babilonia? O sea, en esos 3 años tenían que cambiar ellos. Pero después tuvieron 67 años más, o sea, tuvieron 70 años. Hermano, mientras vivamos aquí, el mundo se va a oponer. Recuerde eso. Donde único no va a haber oposición, donde vamos a estar reinando junto con los ángeles y con todos los redimidos en el reino de Dios. Pero en este mundo vamos a recibir oposición. Aún en este país que tenemos que dar gracias a Dios que todavía hay libertad de predicar el evangelio. Pero no vamos a ser aceptados. El mundo no nos acepta. No somos del mundo, lo dijo Cristo, no lo digo yo. Ahora, la respuesta de por qué se mantuvieron estaba en el versículo 17. Dios les dio todo lo que necesitaban, o sea, les dio la sabiduría de aprender el idioma sin perder el idioma hebreo. Les dio oportunidad de servir sin negar a su Dios. Eso fue lo que hicieron. Y sabemos la historia de Nabucodonosor. Llegó a ser el jefe de todos los magos y astrólogos, que en ese tiempo ellos estudiaban las estrellas, y de ahí quizás después vino el horóscopo, pero en ese tiempo no se dedicaban a eso. Los capacitó para que aprendiesen sus lecciones mejor que los demás estudiantes, y añadió este conocimiento, sabiduría espiritual. Los magos y astrólogos del versículo 20 eran los hombres que estudiaban las estrellas y trataban de determinar decisiones o qué decisiones debía tomar el rey, y también decían que interpretaban sueños. Los comentaristas dicen que no eran como el horóscopo, claro que de ahí surgió después, pero en ese caso ellos miraban las estrellas y decían, bueno, esto es lo que indican, aunque claro, eran paganos. Pero acuérdense que después Daniel, para poder poner esto a entender, fue jefe de los magos y astrólogos. Pero Daniel no se contaminó, o sea, Daniel no practicaba nada que fuera contrario a Dios. Eran personas sabias, pero dice que Daniel lo superó 10 veces más. Y por eso fue que Nabucodonosor lo puso por jefe de los... El rey mismo tuvo que admitir que los 4 jóvenes hebreos eran 10 veces más listos que sus mejores consejeros. 10 veces. Entonces necesitamos hoy cristianos que se propongan en su corazón poner a Dios primero en todo, en el comedor, en el salón de clases, incluso en el salón del trono. Y continuó Daniel. ¿Qué testimonio? Satanás debe haberle dicho a Daniel, mejor que sigas la corriente si quieres ser alguien por aquí. Eso fue lo que muchos hicieron en Cuba. Siguieron la corriente para no buscarse problemas y tristemente se apartaron. Algunos después volvieron, pero muchos no regresaron. Y claro, pagaron un alto precio con su vida espiritual y su futuro. Pero Daniel obedeció al Señor y continuó allí más tiempo que ningún otro. Ministró bajo 4 reyes y quizás vivió ver a los judíos
regresar a su tierra al finalizar el cautiverio. Eso fue en el tiempo de Ciro, que era uno de los reyes del imperio medo-persa, y tuvo esa bendición. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Con eso terminamos. Hermano, ojalá que la historia del libro de Daniel nos estimule a ser fiel. No solamente a pensar, leas el libro de Daniel. Yo sé que muchos aquí quizás han estudiado. Se dijo al detalle, cosas que todavía están por cumplirse, hasta el reino eterno de Dios. Es más, en el capítulo 7 se le revela a Daniel cómo Cristo va a venir en las nubes. Pero también que veamos la fidelidad y el testimonio de Daniel y sus 3 jóvenes y que nos sirva de inspiración a nosotros. Que Dios nos bendiga. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por la vida de Daniel y sus 3 amigos, que no solamente fueron usados para predecir el futuro con exactitud, sino también para demostrar la fidelidad y el testimonio en medio de un mundo adverso como los babilonios, que eran paganos y completamente opuestos a todo lo que tenía que ver con el Dios de Israel. Bendice esta iglesia, bendice la iglesia americana y bendice a cada hijo tuyo donde quiera que esté. Y ayúdanos, Señor, a serte fieles en todo tiempo y en todas circunstancias. Todo te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Bien, que Dios nos bendiga.